¿Quieres aprender a solicitar tu kit digital? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo y si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o contactándonos por Instagram, que verás qué fácil vamos a responderte súper rápido. Y te recomiendo que te quedes todo el vídeo porque vamos a cubrir todos los aspectos del kit digital. Al final del vídeo te voy a dejar una pildorita sobre el kit digital que creo que es un must, es decir, traducido del inglés, que es totalmente necesario que le eches un vistazo, ya que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. O mejor dicho, no sus cosas malas, sus cosas a tener en cuenta. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro. Toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer es irnos al ordenador. Lo vamos a hacer obviamente todo desde el ordenador y lo primero que tenéis que hacer es acceder a este link de acelerapyme.gov.es, ¿vale? Obviamente los comentarios os dejaré los links a estas páginas web. Y aquí dice cómo solicitar tu bono kit digital. Antes de nada yo te recomiendo cómo conseguir bono kit digital. Le das a clic a lo de conseguir la guía rápida y se te abre esta pestañita que tenéis aquí. Pasos que tienes que seguir, qué te ofrece, etc. Evidentemente, en función del tipo de empresa que tú tengas, te van a ofrecer una ayuda u otra. Aquí están las ayudas que te pueden ofrecer, que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y te dice, bueno, que cuáles son los requisitos. Hay unos requisitos para poder solicitarlo. Como veis, por ejemplo, si eres autónomo, vas a poder hacerlo. Tienes que cumplir con los límites, que también los vamos a ver a continuación. Y nada, este es básicamente el documento introductorio. ¿Vale? Aquí te dice, regístrate a nuestra área privada y completa un test de diagnóstico digital. El objetivo de este test es básicamente que tú pongas tus ganancias, tus límites, qué tipo de empresa eres y ellos te van a decir si puedes aplicar o no. Luego, cuando tú hayas elegido, vas a tener que consultar las soluciones de digitalización, que básicamente es todo aquello que, bueno, pues que te ofrece este kit digital, ¿vale? Aquí, como veis, dice, bueno, pues las pequeñas empresas de entre 0 y 3, que si eres autónomo puedes optar hasta 3.000 euros de ayuda, pero luego, en función del tamaño de la empresa, puedes optar a otros, ¿vale? Y aquí están las categorías de soluciones y hasta dónde pueden llegar a darte. Por ejemplo, imagínate que tú quieres crearte un sitio web, ¿vale? Pues a ti te interesa este sitio web y presencia básica en internet. Os recomiendo que os lo abráis todo, ¿vale? Aquí te dice lo que te van a dar, por ejemplo, un dominio, un hosting, diseño de la página web. Y aquí te dice cuánto es el porcentaje de ejecución asociado. Por ejemplo, la primera es un 70% y luego un 30%. Luego van a pagar un 30%. Aquí te dice cuánto es la ayuda para los diferentes tipos de empresas. En este caso, para todas son 2.000 euros. A los autónomos 2.000 euros, etc. Y yo ya he hecho una selección de las que a mí ya me interesan, ¿vale? Obviamente he mirado todas. Obviamente, para los autónomos os recomiendo que también cojáis este, que es puesto de trabajo seguro, que creo que lo tengo por aquí, donde básicamente pues te dan la posibilidad de optar a un ordenador portátil. Esto está bastante bien, aprovéchalo porque la verdad que merece mucho la pena que puedas optar a un ordenador portátil para trabajar tú cómodamente. Por ejemplo, yo estoy trabajando con mi teléfono móvil para grabar los vídeos, entonces a mí me puede merecer la pena una cámara si solicito otro tipo de ayuda. Pero bueno, esto es cuestión de que tú lo analices. Cierto, no debería decirte que te suscribas y al final te acaba sirviendo el vídeo, me cago en la mar. Bueno, lo dicho, vamos a solicitarlo. Vámonos a la parte del kit digital y vamos a irnos a nuestra área privada y completar el test de diagnóstico digital. Lo voy a abrir todo en una pestaña nueva para que vosotros lo veáis y aquí lo que vamos a hacer es registrar porque nosotros no tenemos una cuenta creada todavía. Vamos a empezar desde cero con vosotros para que veáis el proceso. Entonces, una vez os registráis, vais a completar esto con vuestros datos, obviamente con vuestros datos personales. Entonces, una vez rellenáis vuestros datos, esto es lo que os aparece. Obviamente me aparece, os lo voy a poner censurado por privacidad, pero bueno, tenéis que rellenarlo con vuestros datos. Vamos a darle a OK. Y dicen que han recibido la solicitud. Van a ponerse en contacto conmigo para ver si es correcto. Vamos a recibir un email para acceder al área privada. Y después ya podremos solicitarlo. Esto no suele tardar absolutamente nada. Mientras tanto, aprovecha a instalar tu certificado digital porque vas a necesitar en este caso la aplicación de firma dentro de tu ordenador. Si no sabes hacerlo, te voy a dejar una lista de reproducción tanto aquí en las tarjetas como en el primer comentario para que aprendas a hacerlo. Hice 4 vídeos dedicados exclusivamente a esto, así que mientras verifican tu perfil, vete a hacer tu certificado digital porque lo vas a necesitar para solicitar el kit digital. Es muy importante, así que presta mucha atención a los pasos que se indican en esos videotutoriales. Bien, ahora como estáis viendo, ya me aparece un link en el correo electrónico donde dice que puedo iniciar sesión haciendo clic en este enlace. Entonces tú vas a entrar, creas tu contraseña y una vez la has creado, bueno, pues ya es cuestión de que vayamos a evaluar la pyme, ¿vale? Que es el aspecto este que nos aparecía por aquí, mirad, aquí nos pone test de diagnóstico digital, ¿vale? Si yo por ejemplo le doy aquí, pues aquí es donde nosotros vamos a conocer el grado digital de la pyme. Vamos a darle a acceder al área privada, literalmente. Vamos a darle a evaluar tu pyme, que es lo que nos aparecía antes. Y aquí pone que dura unos 10 minutos. Vamos a darle a test de diagnóstico digital.
Dice, ¿dispones de las acciones para sensibilizar a tus empleados y cuestiones relacionadas? Vamos a darle a que sí, porque evidentemente soy único empleado. ¿Dispones en tu organización de medidas de seguridad para las TIC, tecnologías de la información y tal? Sí. Y básicamente vamos a tener que realizar todas las preguntas, que obviamente, bueno, pues es un poco aburrido, así que vamos a pasarlas rápidamente. Como veis, bueno, ya lo he acabado y en este caso dice que el resultado según el cuestionario es que la intensidad digital es muy alta, obviamente porque yo me dedico a este mundillo. Tú puedes repetir el formulario las veces que tú quieras, o sea que no hay ningún problema si por ejemplo te da, pues aquí en bajo puedes repetirlo y te da en alto la próxima vez, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces aquí dice, sensibilidad en ciberseguridad, 53% de las pymes, tal. Bueno, aquí te aparecen los datos que evidentemente van relacionados con cada pregunta, ¿vale? Y aquí dice, continúa con la autoevaluación de transformación digital y conoce el nivel de tu empresa en profundidad. Obviamente esos tests son los de aquí abajo, ¿vale? Pero esos no son 100% requeridos, o sea, lo importante es este de aquí arriba, el test de diagnóstico digital, ¿vale? Aquí te dice, como veis, que podemos usarla las veces que queramos, que es lo que yo os comentaba antes. Los resultados, si queréis verlos, pues vais aquí, le dais a tus resultados y aquí te aparecen resultados de autodiagnóstico. Y aquí veis cuando lo has realizado y efectivamente, bueno, esto es importante para luego realizar la solicitud del kit digital, ¿vale? Entonces voy a cerrar esta pestaña, voy a cerrar esta también y lo que vamos a hacer a continuación es acceder a los trámites para solicitar el bono de kit digital. Vamos a descargar el nuevo modelo voluntario, es este de aquí. Luego vais a tener que acceder a este link de convocatorias programas kit digital que también os dejaré en el primer comentario, ¿vale? Ahí pone convocatorias abiertas. Primera convocatoria para empresas de 10 a menos de 50 empleados, para empresas de 3 a menos de 10 empleados. Tercera convocatoria para empresas de 0 a menos de 3 empleados, que es la que nos interesa a nosotros. Aquí hay cuarta convocatoria para comunidades de bienes, sociedades y civiles explotaciones agrarias de 0 a menos de 50. Nosotros vamos a tercera convocatoria. Vamos a darle aquí. Y dice, convocatoria de ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento entre 0 y 3 empleados del marco de la Agenda España Digital 2026. Y aquí es donde nosotros vamos a tener que acceder al trámite y ver las solicitudes, ¿vale? Esto es importante. Bueno, como veis, nosotros todavía no tenemos ninguna solicitud, gestión del bono digital no lo tenemos, vamos a acceder al trámite. Evidentemente, vemos aquí que esta convocatoria está destinada a las empresas del segmento 3, bueno, lo que os comentaba, ¿vale? Y bueno, aquí os aparece toda la descripción de la ayuda, ¿vale? El presupuesto de las ayudas, que en este caso te habla del presupuesto total, que es de 500 millones, y bueno, pues vamos para allá. Vamos a darle a acceder al trámite, y como veis, dice acceso mediante certificado digital o mediante clave. Vamos a hacerlo mediante certificado digital, que es básicamente lo que os comentaba antes. Vamos a darle a acceder. Evidentemente esto censurado por privacidad, pero que sepáis que, bueno, pues nosotros necesitamos nuestra firma. Le damos a OK. Elegimos lo del DNI electrónico. Vamos a darle a OK. Y aquí introducimos el PIN del certificado titular. Vamos a aceptar y como veis ya parece que nos reconoce con nuestro DNI, con nuestro nombre, con nuestros apellidos y vamos a rellenar todo este formulario. Evidentemente no voy a consumir mucho de vuestro tiempo haciendo esto, vamos a hacerlo directamente y luego volvemos. Y una vez lo habéis completado, vamos a cerrar esto de aquí y vamos a tener que rellenar este de digitalización de empresas PKD solicitud. Tipo de solicitante, persona o microempresa, somos personas físicas, somos autónomos. Y tipo, en este caso somos el solicitante, o sea, nosotros no lo hacemos por representante legal, sino que somos el solicitante real de la ayuda, ¿vale? O sea, no tenemos a nadie que lo haga por nosotros. Lo que vamos a poner ahora son el DNI y los datos asociados a nuestra cuenta de autónomo. Aquí tienes que indicar si tienes colaboradores, en este caso yo no los tengo. Vamos a autorizar a red.es para recabar de oficio de datos de seguridad social, recabar de oficio de datos tributarios, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Vamos a tener que leernos todo esto, la declaración de responsable general, la declaración de responsable medioambiental y todo esto relacionado. Es importante que le eches un vistazo, aunque probablemente no te vayas a leer todo lo que te pone porque es un testaco de cojones, pero es importante que por lo menos te leas lo más importante. Aquí obviamente tenéis que poner cuántas ayudas habéis recibido hasta el momento. Yo no he recibido ninguna. También ponéis vuestra labor principal como autónomo. Vamos a darle a la siguiente. Y tenemos que haber leído y aceptado, bueno, en este caso para ser beneficiario de las ayudas, las obligaciones indicadas en el artículo 9. A echárselas un vistazo otra vez que está ahí abajo. A continuación puede añadir los usuarios que serán los encargados de firmar los documentos. En este caso, bueno, pues lo vamos a hacer nosotros mismos. Dice firma y presentación. A continuación se va a proceder a firmar la solicitud junto con los documentos. Bueno, pues ya está. Este documento se va a firmar, este documento se va a registrar, vamos a tener que darle a descargar, vamos a darle a descargar para descargarnos el documento, efectivamente, aquí lo tenemos. Es privado porque contiene mis datos, pero básicamente es el documento este que veis aquí abajo de PDF. Vamos a darle a firmar, vamos a abrir la autofirma, vamos a firmarlo con nuestra firma. Ahora tenemos que esperar a que se realice la firma exitosamente. Como veis, la firma de los documentos se ha realizado correctamente, voy a volver a descargármelo.
Y ahora le vamos a dar a presentar. En este caso ya se ha presentado la solicitud, te tienes que haber descargado los documentos, vamos a darle a finalizar. Y el estado actual es en tramitación, que esto es lo importante. Entonces, si tú ahora quieres ver el estado de tu solicitud, puedes acceder a esta misma página, registrarte y ver el estado como estás viendo en mi pantalla. De hecho, aquí pone situación en tramitación, presentación en curso. Bueno, pues aquí es la fecha en la que se ha presentado. Interesado, razón Rafael, no sé qué. Recibido solicitud no sé cuántos. Me lo voy a descargar todo, como comentaba, para tenerlo en mi ordenador. Y con esto, bueno, ya estaría la solicitud del kit digital. Ahora ya es cuestión de que se pongan en contacto contigo por email o teléfono, o como lo hayas hecho tú, que hayas elegido que se pongan en contacto contigo, que eso va a preferencia del usuario. Haz clic aquí para aprender más cosas sobre el kit digital o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.